comprar una agenda. He puesto la cortina y que le mole la cortina que también sea que sea. Eso. Puede ser. Tenía el texto, que está bien imaginada ahí. Vale la boca y que le molesta. Esto, con todas las fotos que sacas, elige uno nada más y manda por correo una. Cago en esos que se ocupa, ostra. En la escalera. Eso queda ahí y va un poco precisamente en no bajar la guardia y en estar todos y todas atentos, que cuando consigan componer o formar el gobierno lo primero va a venir los presupuestos, y en los presupuestos tiene que estar incluido sí o sí, desde nuestra petición, la actualización de las pensiones con el IPC por lo menos. Entonces eso va a estar ahí, porque si no, con lo que hay a día de hoy, el 1 de enero del 2020 nos aplicarán otra vez el 0,25 y punto. Como está hoy el tema, ¿no? Eso por un lado. Que veréis que hay algunas cosas, pues eso, que habría que actualizarlas, ¿no? Lógicamente. Pero como decía, que tiene plena vigencia. Y el otro, pues me ha mandado de Vizcaya. Me han mandado como noticias de interés, como las noticias de interés que han recogido ellos, siguiendo un poco la prensa y tal. Y bueno, muy van a repartir en la asamblea de Vizcaya, pues bueno, también repartimos aquí, punto. Ya está. No tiene, y siempre es bueno tener información de los acontecimientos que pueda haber, ¿no? Y ya está, y luego pues ir pensando cada día un poquito más en la manifestación a nivel estatal. Ya han convocado la COESPE, que es la coordinadora estatal de plataformas de pensiones con unas pensiones públicas, para el 15 de octubre. Para el 16. Para el 16. Y aquí en la asamblea que se suele celebrar una vez al mes entre Vascongadas y Navarra, se estaba planteando en noviembre. Y recordar que habíamos comentado aquí en Alsasua hacer una propia alrededor del 1 de octubre, y sería, así a bote pronto, y lo suelto, no he contrastado con nadie, pues el 30 me parece que es domingo, pues el 28, 27, a ver qué día nos parece mejor, y a poder ser que esté libre, porque la primera quincena está ocupada primero por la fiesta de aquí del pueblo, y luego que el juicio, no me acuerdo, los de Rira, a 34 personas o 47, empieza también en septiembre, y hay movidas, como decía, en la primera quincena, ¿no? Entonces, bueno, en la segunda, como nos aproximamos al 1 de octubre, que es el Día Mundial del Mayor, pues ese fin de semana sería bueno, quedaría bonito, ¿no? Y a ver lo que os parece si tiramos para adelante y vamos trabajando en el tema, ¿no?